mucha bendición. Quiero ahora pedirles a todos ustedes que ahí donde estemos en casa, sé lo que se dificulta concentrarse, sobre todo los jóvenes a veces tienen muchos elementos de distracción, pero quiero invitarlos a que por favor estés en un lugar tranquilo, estés como alejado tal vez de tu celular, de algunos aparatos que te puedan distraer en este momento y que podamos disfrutar de esta palabra que el Espíritu Santo ha traído para el ministerio de jóvenes. Así que, por favor, cierra tus ojos ahí donde te encuentras y pongamos este tiempo en las manos de Dios. Señor, hoy nos presentamos delante de ti, te damos gracias por este gran privilegio, por esta gran bendición que tenemos de poder recibir una palabra tuya. Toma ahora mismo el control de lo que somos, de lo que tenemos. Quita toda distracción de nuestras vidas. Quita todo pensamiento, toda preocupación. Permítenos poder disfrutar de esta palabra que tú has traído para nuestras vidas y que ella sirva para edificarnos, para corregir muchas veces aquellas decisiones o malas decisiones que tomamos en la vida. Espíritu Santo, te pido que en este momento tomes el control, Señor, de mi boca, de mis palabras, que me uses como un canal de bendición para llevar esa palabra fiel que proviene de lo alto. Quita toda sabiduría humana y trae aquella sabiduría que proviene de ti. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, en esta tarde quiero compartir con ustedes un tema que tiene como título El poder de las decisiones. Y para eso vamos a buscar en nuestras Biblias el libro de Génesis, capítulo 13. En este momento, por favor, tome ahí su Biblia. Bueno, si la tiene en su tablet o la tiene en su computador, vamos a buscar el libro de Génesis 13. Vamos a leer del versículo 8 al 13. Dice lo siguiente: Entonces Abraham dijo a Lot: No haya ahora altercado entre nosotros dos, entre mis pastores y los tuyos, porque somos hermanos. ¿No está toda la tierra delante de ti? Yo te ruego que te apartes de mí. Si fueres a la mano izquierda, yo iré a la derecha. Y si tú a la derecha, yo iré a la izquierda. Y alzó Lot sus ojos y vio toda la llanura del Jordán, que toda ella era de riego como el huerto de Jehová, como la tierra de Egipto en la dirección de Zoar, antes que destruyese Jehová a Sodoma y a Gomorra. Entonces Lot escogió para sí toda la llanura del Jordán. Y se fue Lot hacia el oriente, y se apartaron el uno del otro. Abraham acampó en la tierra de Canaán, en tanto que Lot habitó en las ciudades de la llanura, y fue poniendo sus tiendas hasta Sodoma. Mas los hombres de Sodoma eran malos y pecadores contra Jehová en gran manera. Amén. Bueno, hace algún tiempo estuve leyendo una noticia que me impactó mucho y fue la muerte de 231 chicos en una discoteca en la ciudad de Santa María, en Brasil. Y dice que la mayoría de estos chicos que murieron a causa de un incendio que hubo en ese lugar oscilaban entre los 18 a los 20 años. Lo que uno puede ver cómo encontraron estos jóvenes la muerte es que nadie los obligó a entrar a ese lugar. Nadie les puso un revólver y les dijo, bueno, tienen que entrar, es a la fuerza. No, ellos tomaron decisiones. Inclusive me impactó cómo en una sola historia de la muerte de estos chicos, hablaba un padre y decía que él mismo fue el que le compró la entrada a su hijo, porque su hijo le dijo que era una de las discotecas más famosas que habían, que él quería conocerla, era un lugar bastante costoso, pero tanto le dijo a su padre que éste accedió. Él le compra el ingreso a esta discoteca, pero tal vez el padre nunca se imaginó
que le compró la entrada a la muerte a su hijo. Hay decisiones que tomaron estos chicos, decisiones que tomó este padre, y cuando nosotros hablamos de las decisiones que tenemos que tomar y cómo cada decisión que nosotros tomamos tiene poder, hablamos de este capítulo de la Biblia de Génesis 13, donde encontramos esta historia de Lot, y como vemos también que él también tomó una decisión que marcó precisamente el rumbo de su vida. A veces nosotros decimos que tal vez somos la consecuencia de nuestra familia o somos el resultado de la sociedad. Pero yo creo que más allá de la familia, de una sociedad, nosotros somos el resultado verdaderamente de las decisiones que tomamos. En Génesis 13, Lot tuvo que tomar una decisión. Y en esa decisión, pues encontró tal vez que cada una de estas decisiones que tomó para llegar hasta ese lugar de Sodoma y de Gomorra, lo llevaron a ver la destrucción de su familia, el pecado en su familia y tal vez todo lo que Dios había puesto en él para que fuera un verdadero propósito aquí en la tierra. Todo ese camino fue desviado precisamente por una mala decisión. Sodoma y Gomorra es un par de ciudades que existieron y los arqueólogos han hecho estudios en el lugar donde estas ciudades existieron y encontraron unas bolas de piedra como del tamaño de una pelota de golf. Y les hicieron unos estudios y los estudios arrojaron que estas bolas de azufre tenían el 95% de azufre. Cuando uno ve las erupciones de los volcanes también sale azufre. Y en los volcanes se ha encontrado en estas piedras que solamente pueden contener el 50% de azufre. Y donde hay minas de azufre se llega a encontrar hasta el 65% de azufre. Pero la palabra nos enseña de que estas dos ciudades fueron destruidas y vino una lluvia de fuego, de azufre, pero imagínate que el azufre era al 95% de su pureza. Cuando uno se pone a pensar, bueno, ¿y por qué Dios tuvo que destruir estas dos ciudades? Y tuvo que destruirlas precisamente porque eran ciudades donde crecía la inmoralidad. Estamos en tiempos no muy fáciles, estamos en tiempos donde la gente reflexiona sobre muchas cosas, pero también donde los medios de comunicación cada día sacan tantas noticias que en vez de traer como alivio, traen más preocupación a la humanidad. Inclusive vemos muchos mensajes apocalípticos y vemos muchos mensajes de muerte y vemos muchos mensajes que tal vez en vez de motivarnos a vivir, como que quieren prepararnos es para morir. Pero indudablemente este es un tiempo que Dios ha levantado un juicio en contra de la tierra. Ha permitido que este virus, el COVID-19, esté sobre la faz de la tierra y haya tocado de una manera fuerte a los seres humanos, porque Dios también ha visto que la inmoralidad está a unos niveles muy fuertes. Veíamos precisamente en estos días uno de los periodistas del canal RCN sacaba una noticia de las diferentes causas de muertes que hay en el mundo y miraba una comparación entre lo que fue tal vez el último virus que tuvimos, el H1N1, tuvo 469,000 muertos en el mundo, pero como el aborto en este momento tiene 12 millones de abortos en el mundo, 12 millones. Estas cifras son de los abortos que están registrados, pero podríamos llegar a pensar que pueden ser 18, que pueden ser 20 millones de personas que mueren simplemente porque otro tomó la decisión de quitarle la vida. Indudablemente cada una de estas cosas que están sucediendo en el mundo entero es lo que está trayendo este juicio también que se ha permitido de parte de Dios. Es un tiempo de limpiar la tierra, es un tiempo de ver que las malas decisiones que ha tomado la humanidad y hoy en día cómo tienen que cuidarse en los jóvenes. Sabes, este es un mensaje para ti
y es un mensaje donde tienes que entender que a pesar de los cortos años que cada uno de ustedes puede tener, vas a tener que pensar muy bien en cada una de las decisiones que tomes en tu vida, en cada área, ¿sí? Las decisiones que tomas en tu familia, las decisiones que tomas en tus sentimientos, las decisiones que tomas inclusive frente a lo que vas a estudiar. A veces podemos ver jóvenes que como que no se hallan, como que estudian una carrera al semestre o a los 4 semestres toman la decisión de cambiar de carrera porque dicen, mira, no me sentí bien, pero no es de sentir, es que tomaste una mala decisión. Es que en estas decisiones no estamos teniendo en cuenta a Dios. Y lo que a veces tal vez no nos fijamos bien es que si no tomamos unas decisiones con el Señor, estas decisiones muy seguramente basadas en nuestras emociones o en nuestros sentimientos o en nuestra manera de pensar van a ser decisiones incorrectas. Van a ser decisiones que nos van a llevar a sufrir, que nos van a llevar a la soledad, que nos van a llevar al fracaso, que nos van a llevar a sentirnos que tal vez ni siquiera pertenecemos a este mundo, y es la infelicidad que sienten tantas personas aún en este tiempo dentro de sus hogares. Cuando hablamos de Lot tuvo que, y de acuerdo a lo que leímos, pues esto, resumiéndolo rápidamente, es ver cómo en algún momento hubo altercado entre los pastores, entre tal vez los hombres que estaban a cargo de Lot y los hombres de Abraham y los pastores de Abraham. Y entonces Lot toma una decisión, y es la decisión de apartarse precisamente de Abraham. Y Abraham consulta con Dios y le dice, mira, simplemente deja que Lot escoja, que Lot tome una decisión, cuál es el camino que va a tomar. Solamente te digo, si él toma la derecha, tú ve a la izquierda. Si él va a la izquierda, tú vas a la derecha. Las decisiones que tome Lot son las decisiones que muchas veces tomamos en la carne. Las decisiones que tomó Abraham la tomó precisamente contando con Dios. Y mira que ahí hay una gran diferencia. Cuando tú tomas tus decisiones de la mano de Dios a cuando tú tomas las decisiones en la carne. Abraham tomó una decisión y simplemente cuando nosotros vemos, Lot miró toda la llanura y llegó y dijo, uy, no, esto es tremendo, ese es el mejor lugar, porque Abraham le dice, escoge tú, toma la decisión tú. Él escoge el mejor lugar ante sus ojos. Y el lado contrario, si Dios había dicho toma la derecha y tú te vas a la izquierda, el lado contrario era un desierto. Hacia un desierto se fue Abraham, pero, ¿sabes? A él no le importó, porque sabía que era una decisión de parte de Dios. En algunos momentos tomamos decisiones que parecen que no fueran muy acertadas. En algunos momentos, cuando Dios nos habla y nos dice, mira, no hagas esto, no vayas a ese lugar, y uno como que piensa y uno llega y dice, no, si yo no voy, si no tomo esta decisión, estoy perdiendo una gran oportunidad. Y voy a decirte algo, nunca perderemos una gran oportunidad. Las grandes oportunidades están de la mano de Dios, no están en nuestras decisiones, están en las decisiones que Dios ha tomado por nosotros. Y que asimismo, como está escrita la Biblia, asimismo hay un libro de la vida, todo está escrito, hemos sido predestinados para que el Señor pueda precisamente con cada uno de nosotros contar una historia que precisamente nos lleve a la paz, a la tranquilidad, a la felicidad, a la prosperidad, al amor, a alejarnos de todas aquellas cosas por las que en este momento se está desatando todo esto sobre la faz de la tierra, y vemos cómo la tierra respira, pero también vemos cómo la familia está respirando. Y claro, me imagino que no sé cómo sea el ambiente en tu casa, pero espero que sea el mejor. Si no es el mejor, es porque en esa casa se han tomado malas decisiones. Cuando vemos la decisión que tomó Lot, él toma la decisión de irse al camino más fértil, pero a pesar de que toma esa decisión, él no tuvo en cuenta 3 cosas que nosotros vamos a ver. Lo primero que no tuvo en cuenta fue la autoridad. Escúchame esto, la autoridad. No tuvo en cuenta precisamente la voz del quien podía guiarlo. La autoridad le había sido dada a Abraham. Dios le dijo a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela. Aún, sin embargo, Lot se fue como de colado, ¿sí? Como que se fue ahí dentro de ese grupo, se fue con Abraham, pero Abraham era el hombre que tenía la autoridad. Los jóvenes
hoy en día a veces les cuesta mucho recibir la autoridad. Creo que, no sé si les esté pasando, pero escucho conflictos de jóvenes, tal vez con sus padres en este momento. Les cuesta seguir las órdenes, les cuesta poner el orden en casa, les cuesta seguir una dirección, les cuesta vivir todo el tiempo ahora bajo esa autoridad que están viviendo de manera constante en sus casas. Y esto sucede precisamente porque pasó lo mismo que pasó con Lot. A él tal vez se le olvidó, no tuvo en cuenta la autoridad de Abraham. Y no entendió que Dios pone autoridades delante de nosotros. Creo que cada uno estamos siguiendo unas normas a nivel nacional, a nivel municipal, a nivel de región. Cada uno de nuestros gobernantes es una autoridad que Dios ha permitido, ¿sí?, aquí sobre la faz de la tierra. Y date cuenta que tenemos que vivir bajo esa autoridad. ¿Qué le cuesta al ser humano? A veces acatar eso. Y uno puede ver personas a veces en la calle, a horas que no tienen que estar, o como que se quiere intentar todo el tiempo ir en contra de la autoridad. Lo que no sabemos es que son malas decisiones. Por malas decisiones es que hay personas que se han contaminado precisamente del virus. Por malas decisiones. Tomaron una decisión en contra de la autoridad. Tomaron una mala decisión en contra de aquellos que tal vez son los que han hecho los estudios, los científicos, los médicos, bueno, la Organización Mundial de la Salud, que guía a cada uno de los países a cómo está el comportamiento de este virus a nivel mundial. Y cuando nosotros perdemos de vista esa autoridad, pues es en el momento cuando tomamos malas decisiones. Qué bueno es entender que nuestros padres, que maestros, que gobernantes, sí, bueno, buenos gobernantes, entiendo que hay malos gobernantes, pero no todos son malos gobernantes. Entiendo que hay malos padres, pero no todos son malos padres. Puedo, sin llegar a equivocarme, a poder decirles a ustedes que la mayoría de padres, por muy equivocados y por malas decisiones que han tomado en su vida, siempre están buscando el bienestar de sus hijos. Siempre todo consejo que les dan es porque quieren guiarlos a una bendición. Es porque no quieren inclusive que se repita la misma historia de lo que ellos hicieron precisamente en su vida. Pero cuando un joven no tiene en cuenta la autoridad, no se da cuenta que lo que está permitiendo es precisamente ser egoísta. ¿Qué les pasa hoy en día a muchos de los jóvenes? Y esto es algo que los invito a que puedan meditar, que puedan trabajar en esto, y es entender que ustedes no pueden pensar de una manera egoísta, no pueden pensar solamente en ustedes. El joven se está encasillando todo el tiempo en que estoy sufriendo, no me comprenden, no me entienden, no me hablan, no me dan, no me dejan, ¿sí? Pero todo es así, es como un yo personal, es un egoísmo. Cuesta mucho ver a jóvenes hoy en día que puedan pensar en sus padres, que puedan pensar en la autoridad, que puedan pensar en el gobierno, que puedan tal vez colocarse en su lugar y poder recibir precisamente la autoridad. El libro de Proverbios, capítulo 22, versículo 15, dice: la necedad está ligada en el corazón del muchacho, mas la vara de la corrección la alejará de él. Me impacta como dice que la necedad está ligada en el corazón del joven. Como el enemigo, Satanás, ha querido también atar a los jóvenes para colocar como una rebeldía precisamente a la autoridad. Y entonces podemos observar cómo desde tempranas horas en el colegio nos enseñan inclusive a conjugar un verbo. Y sabe, he encontrado que esos verbos es como todo lo contrario a lo que dice la palabra de Dios. Uno ve en el verbo que dice yo, tú, él. Así nos enseñan, ¿no? Y entonces ese verbo va como en ese orden. Y en esa enseñanza, pues lo primero que nos enseñan es como a ser egoístas, ¿no? Primero yo, después tú, y él, ¿a quién representa? A Dios. Pero si nosotros miramos, la palabra nos enseña que la gramática de Dios es totalmente diferente.
Entonces nos dice que primero está Él, luego estás tú que representa al prójimo y por último estoy yo. En Lucas 10:27 dice, aquel respondiendo dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas las fuerzas, con toda tu mente y a tu prójimo como a ti mismo. Por eso dice que el primer mandamiento es primero amar a Dios, que es Él, segundo amar al prójimo, que eres tú, y tercero dice como a ti mismo. La gramática del Señor es totalmente contraria a la que nos enseñaron en el colegio. En el colegio es yo, tú, Él. Y entonces parece que Dios va como en último lugar. Y las malas decisiones que muchas veces toman los jóvenes hoy en día es porque están pensando en ellos. Entonces todo el tiempo no es que yo siento, es que yo quiero, es que yo estoy enamorado, es que nadie me entiende, pero ni piensa en el prójimo, ni está pensando en Dios. Por eso se toman malas decisiones, por ejemplo, en el área sentimental. Porque tus decisiones están ligadas en tu egoísmo, en lo que tú sientes. Entonces dices, es que me hace falta, es que yo siento esto. Y tú no puedes entender que a veces cuando los jóvenes llegan a caer en pecado, y caen en un pecado de fornicación, mira, todo aquel que busca en una relación caer en el pecado de fornicación es un ser egoísta. Y es un ser egoísta porque toma una mala decisión que puede traerle consecuencias terribles a su vida, pero está pensando en su necesidad física, está pensando en lo que siente. Claro, no le importa el prójimo, no le importa esa persona con la que estás compartiendo, porque esa persona va a asumir consecuencias por el pecado. Y date cuenta que es egoísta, dice, ay, ¿qué importa si va a asumir consecuencias? Si llega una enfermedad, si llega la ruina, si llegan cosas, si se cierran las puertas, no me interesa. Sin embargo, dicen estos jóvenes que aman a esa persona. Pero yo no creo. Yo creo que es un sentimiento egoísta. Y claro, podemos verlo, mucho menos les interesa a Dios. Dios está inclusive después de eso. Bueno, Dios existe, está ahí, todo eso. Pero bueno, no importa, yo siento esto. Dios sabe, ¿no? Dios sabe que yo estoy enamorado. Pero es una gran mentira. Es una decisión egoísta. Esa decisión, cada decisión que tomamos nosotros tiene poder. Y es un poder para bien o es un poder para mal. Por eso vemos los valores invertidos en este mundo. En este mundo los valores que tiene cada persona parece que fueran contrarios a la palabra. Y entonces hay gente que lo único que le interesa es a veces tomar decisiones frente al dinero, porque lo único que le importa es él. Qué bueno esto que está pasando, qué bueno que esta gran enseñanza que Dios está trayendo a la humanidad está enseñando que debemos de compartir lo que tenemos. Debemos de compartir lo que ganamos. Debemos de compartir lo que comemos. Debemos de compartir de lo que nos vestimos. Es un tiempo de darle al prójimo. Estamos en un tiempo de dar. Estamos en esta campaña, haz tu parte, y quiero motivarlos a los mismos jóvenes que están acá a que ustedes se involucren también en esta campaña donde estamos tratando todos los días de poder adoptar una familia durante todo este tiempo que dure precisamente esta cuarentena, y aún pasando de ella, creo yo que muchas familias también van a pasar algunas dificultades y se necesita de personas que puedan decir, mira, yo quiero hacer parte de esta campaña de la Misión Carismática Internacional de Zipaquirá, donde nosotros miramos si podemos adoptar una familia, pero si no, ¿cómo nosotros podemos aportar algo de nuestra canasta familiar? ¿Cómo podemos hacer algo para ayudar a estas familias y dejar precisamente de ser egoístas? El que es egoísta siempre se defiende. El que es egoísta siempre se justifica. Entonces, cuando recibe una crítica, ¿sí? Entonces, ¿qué hace? La justifica o si no la niega. Y siempre es a defenderse. Por eso es algo que está afectando mucho a los jóvenes. Hoy en día los jóvenes están justificando su consumo de las drogas, están justificando su soledad, están justificando su rebeldía, pero toda esa justificación es solamente el resultado de una persona que está siendo egoísta, una persona que se le olvidó en sus decisiones, que no tuvo en cuenta a la autoridad
que Dios ha puesto precisamente sobre la faz de la tierra en tu vida. Cuando una persona no tiene en cuenta su autoridad, tal vez le puede pasar lo mismo que Lot. En el libro de Génesis, capítulo 19, tú encuentras el triste final de Lot. Y sabes, el final de Lot dice es que resultó en una cueva con sus 2 hijas. Ya había perdido a su esposa. Su esposa por desobediencia, por tomar una mala decisión. Los ángeles fueron a sacar a Lot precisamente de Sodoma y de Gomorra. Y cuando lo fueron a sacar, le dijeron, por favor, solamente corran hacia el lugar que nosotros les hemos direccionado y no miren atrás. Esa fue la decisión que Dios tomó con ellos en su misericordia. Ellos pudieron quedarse en ese lugar. Dios pudo haber destruido también a Lot, pero las oraciones que Abraham hizo por Lot llegaron al corazón de Dios y precisamente trajo la salvación para él. Nuestras oraciones son fundamentales. Hay que orar mucho por nuestra familia. Hay que estar orando por la humanidad. Hay que estar orando por la nación. Hay que estar orando por los jóvenes, ¿sí? Tenemos que levantar ese clamor, levantar este ministerio de jóvenes que sabemos que apenas pase todo esto va a ser algo poderoso. Bueno, antes de pasar al segundo, no quiero perderme lo que les estaba diciendo, y es ver el final de Lot. Dice que fue a parar a una cueva. Él buscó y habló con los ángeles, dijo, mira, yo creo que si vamos hacia donde los direccionas, tal vez nos alcance la destrucción. Hay una aldea muy cerca, déjanos ir a la aldea. Pero, sin embargo, nos muestra la palabra que dice que Lot tuvo miedo, inclusive de llegar a esa aldea. Entonces tomó la decisión de más bien encerrarse en una cueva con sus 2 hijas. Qué triste final de un hombre que tuvo tanto poder, que tuvo tanta bendición, mientras permaneció bajo la cobertura, bajo la autoridad de Abraham. Por eso tú y yo tenemos que vivir bajo cobertura. Yo siempre invito a las personas a que escuchen la voz correcta. Sé los sedientos que están las personas hoy en día de escuchar una palabra de Dios, pero hoy en día tiene uno también que tener mucho cuidado a quien escucha. Y lo hago de manera personal. Yo trato solamente de escuchar las predicaciones de nuestro pastor César Castellanos, la cobertura, los diferentes pastores que tiene esta iglesia a nivel nacional, a nivel internacional, que podemos escuchar sus charlas, que podemos escuchar la autoridad que Dios les ha dado a ellos sobre nuestras vidas y que eso nos va a llevar a bendición. Cuando uno deja de escuchar la voz correcta, mira cómo se pierde uno del camino. Y tristemente aquel que simplemente ignora y de una manera egoísta no tiene en cuenta la autoridad, pues simplemente pasa a vivir en una cueva. ¿Cuántos viven hoy en día en una cueva? ¿Cuántos jóvenes hoy en día saben qué parecen? Metidos en una cueva dentro de la misma casa. Uno ve jóvenes metidos en su habitación, metidos en un estudio, metidos dentro de un computador, metidos en una cueva, en un mundo que parece irreal. Es increíble, pero son metidos, son encerrados ahí y se les olvida que hay un mundo afuera, que hay una familia afuera, que hay muchas cosas para hacer, para compartir en familia, con los vecinos, con todo lo que estamos haciendo. Parece que el mundo no existiera porque ya tus decisiones te llevaron a encerrarte en una cueva. Lo segundo que no tuvo en cuenta Lot fueron las apariencias. Lo primero es que no tuvo en cuenta la autoridad. Lo segundo son las apariencias. Y dice precisamente Lot que se dejó llevar por la hermosura de la llanura. Dice que era un lugar muy hermoso, ¿sí? Un lugar lleno de plantas, de cultivos, parecía un lugar muy próspero, pero mira cómo es la vida. Hoy en día es un lugar árido. Hoy en día no hay ni siquiera una sola planta en ese lugar. No produce nada. Es un lugar de desierto, es un lugar árido, es un lugar seco. Porque las decisiones que tomamos parecieran en algún momento que son las mejores. Parecieran que nos llevaran a lugares muy fructíferos y parece que todo eso nos fuera a dar el mejor resultado. Pero nos damos cuenta que son apariencias. La apariencia, téngalo en cuenta que siempre pasa. La apariencia siempre es engañosa. La apariencia tiene algo, una característica, ¿y sabes cuál es? Es temporal. Y lo peor
es que te hace creer muchas cosas que no son ciertas. En Hebreos 11, el versículo 4 dice: por la fe, Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija del faraón. Y el versículo 25 dice: escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado. ¿Cuál era la posición que tenía precisamente Moisés? La hija del faraón lo había tomado como su hijo. Lo que más le convenía a él, muy seguramente, era mostrarse como ese hijo lleno de poder, lleno de autoridad. Pero dice que su fe lo rehusó a llamarse hijo de la hija de Faraón. O sea, a dejar precisamente todas las comodidades. ¿Quién pensaría en algún momento que Dios le habla precisamente a Moisés? ¿Y quién pensaría en dejar el poder, todas las comodidades que tenía, simplemente para ir a tomar la decisión que Dios le dijo de liberar a su pueblo? Para ir en una decisión que inclusive él tomó basado en sus emociones, porque él pensó que liberar al pueblo era a través de la violencia. Y entonces toma la mala decisión, va, le quita la vida a un egipcio y entonces tiene que salir huyendo. ¿Por qué? Por una mala decisión. Porque a veces las apariencias nos engañan. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 17. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Todo lo que es del mundo, ¿sabe? Es pasajero. Los amigos son pasajeros. Las amistades son pasajeras. Muchos de los sentimientos que tuvieron los jóvenes en algún momento se convirtieron en algo pasajero. He escuchado y he hablado con muchos jóvenes que me hablan de que están enamorados y en 2 años esa persona ni existe porque fue algo precisamente pasajero. Hay chicos que eligen a otras chicas por las apariencias y desafortunadamente tienen que asumir consecuencias después por sus malas decisiones. Hoy en día uno también ve a cuántas jovencitas que pasan más tiempo frente al espejo que frente a la palabra de Dios. Y eso da, la verdad, mucha tristeza, porque ¿saben qué buscan las chicas? Una apariencia. Tratan de dar una apariencia, inclusive en las redes sociales. Claro, yo siempre invito a las personas y los invito a los jóvenes que entremos en redes sociales, pero para construir, que todos podamos tener una cuenta ahí en el Facebook, en Instagram. Bueno, los invito a que estemos conectados, a que sigan nuestras redes de la iglesia, que sigan nuestras redes en Instagram, en Facebook, de mi esposa, la mía, la de mis hijos, para edificarnos, para hacer cosas, para compartir, para cada día poderle aportar a un mundo que, como ya lo hemos dicho desde el comienzo, pues en este momento está recibiendo una corrección de parte de Dios. Dios nos está corrigiendo a todos nosotros, a todos, ¿sí? No a aquellos solamente que están en la carne, nos está corrigiendo a aquellos también que llevábamos una vida cristiana y que de pronto nos habíamos alejado y estábamos permitiendo cosas y nos está llevando precisamente a ese camino del arrepentimiento. Todo el que vive las apariencias tiene que entender que eso no perdura a través del tiempo. Yo puedo ver también como pastor por qué hay tantos divorcios hoy en día. Y los divorcios, una de las causas del divorcio es que ellos se enamoraron de las apariencias. Y entonces por esas apariencias hoy en día ya no existe nada. Yo les puedo garantizar algo, yo no les puedo mentir, pero mi esposa, Tatiana, yo siempre lo he dicho, cuando la conocí, la chica más hermosa, igual como sigue permaneciendo hasta hoy en día. Es muy bella, es muy bonita, pero yo les puedo garantizar a ustedes que admiro su belleza, pero no me enamoré de ella. Yo, la verdad, me enamoré de su forma de ser. Yo me enamoré de su corazón. Yo me enamoré de aquellas cosas, de aquellos detalles que siempre salieron dentro de ella, de esa forma de ser, de ese amor verdadero, de ese cariño, de esa honestidad con la que siempre manejamos tal vez nuestra relación.
y que se vio enfocado en todo lo que ella siempre expresaba. Siempre fue pura, siempre fue transparente, nunca tuvo cosas ocultas. Sin embargo, la mala decisión en algún momento de no ir de acuerdo a la autoridad de nuestros padres y de sus padres, tomamos una mala decisión. Y mira que ella le pasó todo lo contrario. Ella pudo ver en mí, yo aparentaba ser algo que no era. Y cuando ya ella me conoce, pues demasiado tarde y tuvo que asumir consecuencias, y ya solamente pues ahí la misericordia de Dios fue la que nos llevó a conocerlo a Él y a restaurar toda nuestra relación y ver que esa decisión de entregarle nuestra vida a Cristo fue la mejor y la que nos llevó a la bendición tan grande que hoy en día tenemos como matrimonio y como hogar. Hay una pequeña aldea en el continente africano y tienen una costumbre bien curiosa, ¿sabe? Allá las mujeres cuando se comprometen en matrimonio, lo que hacen es que 3 meses antes esta mujer debe permanecer en su casa y todo el tiempo lo que hace la familia con esta chica es que la engordan. Escúcheme eso, la engordan. Y entonces me pareció curiosa escuchar toda esa noticia, porque yo decía, óigame, pero luego no es al contrario. Pero en esa tribu ellos tienen otra manera de pensar diferente. Ellos creen que si una mujer es flaca es porque precisamente el hombre no le ha dado una buena vida. O sea, cuando una mujer es delgada dentro de esa tribu, representa la miseria, representa pobreza. Pero si la mujer es de pronto gordita, es un poco obesa, ¿sí? Entonces esa mujer quiere representar la abundancia. Cada uno de nosotros podemos ver las cosas de diferente manera. Y en esta tribu, pues que le parece a uno curioso todo esto, manejan las cosas tal vez como las podemos ver en Dios. Dios dice que sus pensamientos y sus caminos son diferentes a los nuestros. Su manera de pensar, los caminos que Él toma muchas veces para nosotros son diferentes. Y por eso no te dejes, querido joven, llevar de las apariencias. Dice Primera de Samuel 16:7 en la Nueva Versión Internacional dice, pero el Señor le dijo a Samuel, no te dejes impresionar por su apariencia ni por su estatura, pues yo lo he rechazado. La gente se fija en las apariencias, pero yo me fijo en el corazón. Mira que dice así, ¿sí? La gente se fija en las apariencias, pero yo me fijo en el corazón. Lo que Dios necesita de nosotros no es lo que aparentamos, sino lo que hay definitivamente en nuestro corazón. Y por eso tenemos que permitirle a Él que lo pueda sanar y que lo pueda utilizar para que seamos de bendición también para los demás. Y termino con este último punto. Lo último que no tuvo en cuenta Lot es, mírenlo, el imán del pecado. ¿Quién pudiera pensar que el pecado y nosotros tuvieran tanta atracción? Increíble, pero cuando el imán que somos nosotros y el pecado se unen, ¿sí? Comenzamos a ser uno solo. Y bueno, yo pienso que todo depende también de la clase de pecado. Entonces hay pecados tan fuertes, que no sé si has tenido en tus manos de pronto 2 trozos de imán bien grandes y se hace tan difícil poderlos separar. Tan difícil poderlos separar. Porque eso es lo que hace el pecado. Si el pecado llega a nuestra vida un día, como este par de peloticas de imán, si llegara a nuestras vidas un día y se uniera, pero si el pecado se va haciendo más grande y toma más tamaño, muy difícil vamos a poder nosotros apartarnos de ese pecado. Ahí en Génesis 13, el versículo 12 dice, Abraham acampó en la tierra de Canaán, en tanto que Lot habitó en las ciudades de la llanura y fue poniendo sus tiendas hasta Sodoma. Mira esta última parte. Fue poniendo sus tiendas hasta Sodoma. Poco a poco se fue acercando. No se fue de un día para otro. Poco a poco se fue acercando al lugar del pecado. Poco a poco llegó al lugar de su destrucción. Cada día estaba más cerca de Sodoma y de Gomorra. Cada día corría a sus tiendas para acercarse. Y el error de Lot es que subestimó el poder del imán del pecado. Nosotros a veces, y queridos jóvenes, se subestima el poder del imán del pecado.
Algunos hasta se creen fuertes y comienzan a tener amigos del mundo y a escuchar música del mundo. Y no, yo soy espiritual, yo soy fuerte. Mira, te voy diciendo, lo único que está haciendo el enemigo es que te está acercando poco a poco, ¿sabes? Poco a poco, hasta que un día te tenga, hasta que un día te tiene ahí pegado y ya no vas a poder tal vez soltarte. Porque ¿qué dicen las personas? Yo sé hasta dónde voy. Esa es una gran mentira. Nunca tú y yo sabemos hasta dónde podemos ir. Por eso dice que no hay nada más engañoso que el corazón. Y por eso la palabra dice que todo aquel que se crea que esté muy firme, mire que no caiga. Porque a veces nos creemos tan fuertes, pero ¿cuántos fuertes han caído? ¿Cuántos fuertes hemos visto los que llevamos años en esta vida cristiana? Grandes pastores, grandes hombres, mujeres de Dios, que cayeron porque se creyeron muy fuertes, sin entender que nuestra naturaleza es una naturaleza pecaminosa. Algo que nos enseñaba Pablo es que dice que nosotros tenemos que crucificar nuestras pasiones y nuestros deseos, pero dice que tenemos que hacerlo a diario. Cada día hay que sacrificar, cada día hay que apartarnos. Cada día el pecado es así, ¿sabes? Él es así, nos quiere, mira, él hace fuerza para que lleguemos a Él. Pero todos los días tenemos que hacer, sí, y jalar para el lado contrario de lo que es precisamente el pecado. En 2 de Pedro, capítulo 2, versículos 7 y 8, dice, y libró al justo Lot, abrumado por la nefanda conducta de los malvados. Porque este justo, que moraba entre ellos, afligía cada día su alma, viendo y oyendo los hechos inicuos de ellos. ¿Sabe? Ya cuando Lot estuvo en ese lugar, comenzó a sufrir de ver tanta maldad. Y alguien podría decir, uy no, pobrecito Lot. Yo le voy a decir algo, no es pobrecito, simplemente fue el poder de una mala decisión. Por eso resultamos en algunos momentos pobreteando a la gente. Óyeme, pobrecito este. No, no es pobrecito, son sus malas decisiones. Pobrecito este que no tiene nada. Sus malas decisiones en la parte financiera los llevaron a vivir de esa manera. Pobrecito este que está solo. Sus malas decisiones lo llevaron a vivir solo hoy en día. Malas decisiones. No es pobrecito. No es de tener pesar con el pecado. Yo los invito a que tengan compasión, pero no pobreteen a las personas, porque simplemente cada uno recibe el resultado de sus malas decisiones. Y ese poder del imán lo llevó a él a vivir en medio del pecado. Y por eso, inclusive usted ve que cuando los ángeles llegaron, le dijeron a Lot, mira, dile a los novios de tus hijas, porque ya tenían prometidos que eran de esa tierra, personas perversas, inmorales, y le dice, ve y diles que los vamos a salvar. Y cuando él va, ¿sabe qué hace esta gente? Burlarse. Porque la gente del mundo se quiere burlar de ti. Porque tus amigos se quieren burlar. Pero mira que si tú tomas una decisión, la decisión correcta de salir del pecado, porque esa es la decisión que te quiero invitar hoy. Sal del pecado. Sal de ese lugar. No sigas tomando tus propias decisiones. Tienes que retirarte de ese lugar. Tienes que apartarte del mal. Tienes que tomar las decisiones de hoy en adelante con Dios. Porque si no las tomas, vas a encontrar la destrucción. Así como la encontraron precisamente estos chicos. Lot nunca se imaginó las consecuencias que tuvo que tal vez acarrear. Se fue a un lugar a buscar bendición, perdió a su esposa. Y resultó tal vez cometiendo las mismas abominaciones que se cometían en ese lugar. Porque quiero decirles, jóvenes, dicen que las hijas de él inclusive tuvieron relaciones sexuales con su propio padre. Al ver que hubo esa destrucción, dijeron, no, ya no vamos a tener descendencia, no vamos a tener nada. Y entonces siguieron tomando malas decisiones las hijas de Lot. Y entonces emborracharon a su padre, un día la mayor, otro día la menor. Tuvieron relaciones para quedar embarazadas de su propio padre. Pecado tras pecado. Porque precisamente cuando se toman malas decisiones, uno ve que nuestras generaciones van a seguir tomando un camino incorrecto si no le entregan precisamente su vida al Señor. Lo peor es que Lot nunca tuvo esa valentía para salir de ese lugar. A veces necesitamos de una palabra, a veces nosotros mismos no podemos. Necesitamos palabras como estas que nos motiven para precisamente uno entender que tenemos que salir. Tienes que salir del lugar del pecado, tienes que salir de la
pornografía, tienes que salir porque date cuenta, es una apariencia, es una satisfacción que te va a durar un momento, pero que en el futuro eso será terrible para tu vida. Dios sigue teniendo misericordia de nosotros. Y este mensaje Dios lo ha traído para todos los que nos están viendo. No sé si haya personas nuevas, invitados hoy. Tal vez le compartiste este link a otros amigos tuyos y ustedes nos estén viendo también por primera vez. Y quiero decirle, tanto tú como que nos estás viendo por primera vez y estás escuchando esta predicación, como aquellos que ya llevan una vida cristiana, es el momento de alejarnos de las malas decisiones. Es entender que no podemos dejar de tener en cuenta nuestras autoridades. No podemos vivir de las apariencias, ni podemos dejar nosotros cada día dejarnos llevar por el imán del pecado. Vamos a renunciar, vamos a hacer una oración en este momento y quiero que juntos cerremos nuestros ojos ahí donde estamos. Cierra tus ojos y dile: Señor, sé que he tomado de pronto malas decisiones en mi vida y las he tomado por lo que siento, por lo que pienso, pero tu palabra hoy me enseña a tomar las mejores decisiones, así como las tomó Abraham, que simplemente se tomó de la mano de Dios, que todo lo consultaba con Dios, que aún parecía que Abraham se fuera para el desierto, a una tierra árida donde no había absolutamente nada, pero en ese lugar Dios lo guardó, Dios lo protegió, e increíblemente en ese lugar también Dios lo prosperó. Permítenos escuchar la voz de nuestras autoridades. Quita del medio de nosotros todo egoísmo. Quita del medio de nosotros toda rebeldía. Te pido, Señor, que purifiques mis ojos y que me des unos ojos espirituales para no vivir de las apariencias, para ver lo que es verdadero y lo que es puro, lo que tú has puesto sobre la tierra y que tiene que ser llevado a través del discernimiento espiritual. Y por favor, Señor, que nunca permitas que yo sea atrapado por el imán del pecado, porque si eres atrapado cada día, el pecado crecerá en ti y cada día tomará más fuerza y cada día será más difícil que te alejes de él. Hoy quiero invitar a todos aquellos que tal vez ven esta transmisión por primera vez y quiero que ustedes también repitan conmigo esta oración. Señor Jesús, por mucho tiempo estuve alejado de ti. Sé que soy pecador y yo te pido que me perdones. Hoy abro las puertas de mi corazón y yo te recibo como mi único y mi suficiente Salvador. Esta oración, abre tus ojos, es muy importante porque es entregarle tu vida totalmente al Señor. Cada decisión tiene poder y te voy a decir algo: si le entregas tu vida totalmente a Dios, es la mejor decisión que puedes tener. Muchas gracias, muchas bendiciones para cada uno de ustedes y bueno, si necesitan ayuda, si necesitan un consejo, escríbanos por el interno y nos vamos a comunicar contigo. Y bueno, ahora los dejo con mi amada esposa que está por aquí y ya tiene unos anuncios preparados para nosotros. No se vaya. Bendiciones.